La cruz y su sombra. Capítulo 23. La ofrenda de paz. Todo el mundo está buscando la paz. Las naciones están peleando por ella, y millares de hombres están vendiendo sus almas para obtener riqueza, en la vana esperanza que las riquezas le brindarán paz y felicidad. Pero no hay verdadera paz duradera, excepto la que proviene del gran príncipe de paz, y nunca es recibida como recompensa de la guerra y el derramamiento de sangre, ni la aferrante avaricia del mundo. El último legado que el Salvador le dio a sus discípulos fue el legado de paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Juan 14:27. La paz de Dios que mora en el corazón no se obtiene a través de la búsqueda mundana de la fama y las riquezas. La ofrenda de paz hermosamente enseñada en el servicio levítico, en tipo y sombra, cómo obtener el condicionado tesoro. En muchos aspectos la ofrenda de paz era diferente a todas las demás ofrendas. Era la única ofrenda, excepto la Pascua, donde la gente podría comer de la carne. Al contrario de la Pascua, no estaba confinada en un solo día del año, sino que debía celebrarse en cualquier momento. Los animales para la ofrenda de paz eran escogidos del rebaño o el hato. Debían ser sin defecto, porque ningún animal defectuoso podría representar apropiadamente al príncipe de paz. Levítico 3:1. Las ofrendas de paz eran ofrecidas como gesto de agradecimiento, para confirmar un juramento o contrato, y como ofrendas voluntarias. Levítico 7:12 al 16. Era una ofrenda de paz con la que Moisés confirmó el pacto antiguo con Israel. Éxodo 24:5 al 8. En épocas de regocijo especial, según leemos en el Antiguo Testamento, la ofrenda de paz era celebrada. Cuando David llevó el arca a Jerusalén, él ofreció ofrendas de paz y repartió a todo Israel, así a hombres como mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Primera de Crónicas 16:1 al 3. La ofrenda de paz con frecuencia era asociada con otras ofrendas, y cuando quiera, excepto durante la fiesta de la Pascua, la gente comía de la carne, era la ofrenda de paz la que era celebrada. El individuo que ofrecía la ofrenda de paz colocaba sus manos sobre la cabeza del animal, y entonces lo degollaba. Después, él separaba toda la grosura de los diferentes órganos del cuerpo, y el sacerdote quemaba la grosura sobre el altar del holocausto. Levítico 7:29 al 34. Al sacerdote no solo se le entregaba la grosura, sino también el pecho, el lomo derecho y los dos lados de la cara de toda ofrenda. La separación y quema de la grosura tipificaba la única forma mediante la cual se podía obtener la verdadera paz, o sea, al entregar todos nuestros pecados al verdadero dueño. Salmo 37:20, Isaías 43:24. El príncipe de paz, el bendito Salvador, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, Gálatas 1:3 al 4, Él los compró de manera que los pudiera destruir y darnos paz. Esto estaba apropiadamente tipificado por el sacerdote, quien servía como ejemplo y sobras de cosas celestiales, tomando la grosura de manos del que hacía la ofrenda de paz y quemándolo sobre el altar. El sacerdote mecía el pecho y el lomo delante del Señor. Entonces eran comidos por el sacerdote como su porción de la ofrenda de paz. La disposición de la grosura, el pecho y el lomo derecho revela el secreto para obtener paz. Aquel que obtiene paz debe apartarse del pecado y entonces apoyarse como el discípulo amado sobre el pecho del Salvador. Cuando Cristo le dijo a sus 12 discípulos que uno de ellos lo traicionaría, ellos temían preguntarle quién sería. Ellos apenas conocían su verdadera relación con el Salvador, pero Juan, acostándose sobre su pecho, podía mirarle a la cara y preguntar, ¿quién será, Señor? Él se sentía confiado de que nunca traicionaría a su Señor. El profeta Isaías entendía el significado de la presentación del pecho de cada ofrenda de paz al sacerdote, porque al escribir acerca del Salvador, él dijo, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará.
Isaías 40:11. El Hijo de Dios en la actualidad, al igual que Juan, el discípulo amado, descansa sobre el pecho de su Señor, disfruta de la verdadera paz de Dios, del cual la ofrenda de paz era solamente un tipo. En el antitipo del sacerdote recibiendo el lomo derecho de cada ofrenda de paz, hay fortaleza y bendición. Citamos del profeta Isaías, quien amaba escribir acerca del Salvador, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrían límite. Isaías 9:6-7. Observen, es aquel que reconoce a Cristo como su Salvador personal y quien permite que el gobierno de sus asuntos descanse sobre sus hombros, quien recibe paz duradera. La razón por la cual a menudo fracasamos en recibir paz duradera cuando llegamos a Dios es porque no avanzamos más allá, como si el individuo en el tipo no le hubiera entregado al sacerdote ninguna otra porción fuera de la grosura. Le confesamos nuestros pecados a Cristo, y Él lo recibe, pero le entregamos nuestra confianza a los amigos mundanos, y nos apoyamos sobre el pecho del Señor, y hacerlo nuestro confidente en todo, y confiar en que Él limpie el camino delante de nosotros, así como el pastor cuida de sus ovejas. No permitamos que el gobierno de nuestros asuntos repose sobre sus fuertes y poderosos hombros. Tememos confiarle que administre nuestros asuntos temporales por nosotros, y consecuentemente, aún después de haber confesado nuestros pecados y sido perdonados, pronto estamos enredados de nuevo con las perplejidades y problemas de las obligaciones diarias. En vez de tener la paz de la cual no hay límite, tenemos problemas sin fin. Cuando entregamos la llave o el control de todos nuestros asuntos a Cristo, descubriremos que Él abrirá puertas delante de nosotros que ningún poder terrenal puede cerrar, y Él cerrará caminos por donde no quisiera que viajemos, y ningún poder del mundo los puede abrir para entrampar nuestros pies. Isaías 22:22. Después que Samuel ungió a Saúl para ser rey sobre Israel, él lo llevó a su casa, y dijo Samuel al cocinero: «Trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte». Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella, y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo: «He aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come». Primero de Samuel 9:23-24. Si Saúl hubiera comprendido esta maravillosa lección tipificada por este acto de Samuel, él le habría colocado el gobierno del reino sobre el hombro del gran príncipe de paz y no habría convertido la obra de su vida en un desastre. Había otra característica de la ofrenda de paz típica que todos deberían considerar quienes desean experimentar la paz duradera de la ofrenda de paz antitípica. Las 2 mejillas de cada ofrenda de paz eran entregadas al sacerdote, Deuteronomio 18:3. El gran príncipe de paz antitípico podía decir: «Di mis mejillas a los que me mesaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y de esputos». Isaías 50:6. Y a aquel que disfruta la paz que el mundo no puede dar ni quitar, él dice: «No resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra». Mateo 5:39. Job, quien dijo el Señor que era varón perfecto y recto, podía decir: «Hirieron mis mejillas con afrenta». Job 1:8, 16:10. A menudo se le pide al Hijo de Dios que soporte reproche y vergüenza por amor de Cristo. La ofrenda de paz se comía con tortas sin levadura untada con aceite. El pan sin levadura indicaba sinceridad y verdad, 1 Corintios 5:8, y el aceite es usado como símbolo del Espíritu Santo, el cual brinda paz al corazón. Pan leudado era también comido en la ofrenda de paz en agradecimiento y era una muestra de alegría. Después que Abraham había recibido la promesa que Sara tendría un hijo,
3 ángeles visitaron al patriarca mientras él se sentaba junto a la puerta de su tienda en el calor del día, sin duda pensando en la promesa, y como muestra de agradecimiento, él de inmediato le preparó una ofrenda de paz de pan sin levadura y carne, y ellos comieron de él, e inmediatamente le confirmaron a Abraham la promesa del hijo. Génesis 18, 1 al 10. Pudo haber sido por la perversión de la ofrenda de paz y habiendo perdido de vista su significado, que los hijos de Israel formaron el hábito de comer carne continuamente. Había una sola restricción rígida en el consumo de la ofrenda de paz. Toda la carne debía ser consumida bien sea en el primer o segundo día. El mandato era muy claro. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Levítico 7:18. Esta ofrenda, que podía ser ofrecida por igual por ricos y pobres en cualquier momento del año y tan a menudo como quisieran, era un tipo significativo de la resurrección del príncipe de paz. La economía judía de tipos y sombras es verdaderamente una profecía compactada. La Pascua y mecida de las primicias en el tercer día enseñaban la resurrección. Pero solamente el sacerdote entraba al templo y mecía la manotada de grano, el tipo de la resurrección de Cristo, mientras que en la ordenanza de paz a todo hijo de Dios se le daba oportunidad para demostrar su fe en la resurrección de Cristo. Si alguno comiere de la carne el tercer día, eso indicaba que él consideraba al antitipo de su ofrenda de paz todavía muerto ese día. Por otra parte, aquel que rehusaba comer la carne el tercer día y quemaba en fuego todo lo que sobraba, demostraba su fe en un Salvador resucitado. En el cálido país de Palestina, el cuerpo empezaba a descomponerse al tercer día. De Lázaro, Marta dijo: «Señor, hiede ya, porque es de 4 días». Juan 11:39. Pero el salmista, al profetizar acerca de la resurrección de Cristo, dijo: «No permitas que tu santo vea corrupción». Salmo 16:10. David sabía que el Salvador vivía al tercer día. Aquellos que vivan acerca del Señor vieron la luz que se reflejaba del servicio típico. Fue sobre esta verdad con respecto a la resurrección de Cristo, según se enseñaba por David y tipificado en la ofrenda de paz, que Pedro basó su argumento más contundente en el día de Pentecostés. Hechos 2:25-32. Pablo evidentemente se refirió a los tipos de la Pascua y la ofrenda de paz cuando él enseñó que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que él fue sepultado y que se levantó al tercer día de acuerdo a las Escrituras. 1 Corintios 15:3-4. Los ojos de los discípulos estaban aún tan enceguecidos por el pecado y la duda que no podían discernir la luz que irradiaba de las ofrendas de los sacrificios. Así como la luna, al reflejar los rayos del sol, proporcionan suficiente luz para guiarlos a uno con seguridad durante la noche, de igual manera la luz, Cristo, es nuestra paz. Efesios 2:14. Del gran Cordero de Dios antitípico, reflejado de las leyes levíticas y ofrenda de los sacrificios, era suficiente para guiar al pueblo con seguridad hasta el reino de Dios. En la actualidad hay muchas personas quienes ansían por paz y alegan estar comiendo sobre Dios y su palabra día tras día. Sin embargo, van tambaleándose en la oscuridad, porque al igual que el del tipo, quien comía de la carne el tercer día, de esta manera mentía creyendo al Señor todavía muerto. Ellos van a través de la vida como si el Señor de la vida y gloria todavía estuviera acostado muerto en la tumba de José, en vez de estar vivo en el cielo a la diestra del Padre, listo para enviar luz y ayuda a todo seguidor confiado aquí sobre la tierra. El mensaje que Él nos envía desde el santuario celestial es: «Yo soy aquel que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos». Apocalipsis 1:18.